Bueno, pues ahora vamos a empezar con la primera mesa de la tarde, uno que se llama Activisme visuel, l'espace urbain et l'écran. Luciana Bertolaccini vive en Rosario y está realizando pues una estancia de investigación en esta universidad con el Centro Chispa. Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, UNR, y becaria doctoral de CONICET. Cursa el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y sus temas de estudio se centran en las prácticas estético-políticas en protestas sociales y los activismos feministas en el espacio público. Es adscripta en el seminario Provocaciones Urbanas e integrante de, bueno, ¿me vas a ayudar, Luciana? Sí, ¿con qué? CIFEG y CIET. CIET, muy bien. De la Universidad de Rosario. Recientemente, y como ya lo presentó ella, publicó el libro Desde el corazón de la marea, estética y política en las protestas sociales del movimiento feminista en Rosario, un libro editado por la universidad, y su ponencia se titula Máscaras de la violencia, intervención ni una muerte indiferente de mujeres de negro, Rosario, Argentina. Ya casi estamos. Creo que solamente. Sí. Ah, ¿estamos? Sí, no, para bajar. Gracias. Bueno, gracias, Julie, por la presentación. Sí. Ok. Ay, cuántas cosas. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, voy a empezar también agradeciendo nuevamente al Centro Chispa y a Meriver por acogerme en esta estancia que tristemente está llegando a su fin, pero han sido 3 meses espectaculares, así que gracias especialmente también a Yuri y a Caroline, con las que hemos, bueno, con las que hemos armado este espacio, que bueno, iba a ser de un día, terminó siendo de 2, así que nada, gracias nuevamente. A ti. Bueno, antes de que me largue a llorar, vamos a empezar. Voy a comentar, bueno, como bien dice el título de la exposición, voy a intentar compartir con ustedes un análisis sobre las imágenes de la violencia, o la violencia en las imágenes, en una intervención urbana que realizó un colectivo que se llama Mujeres de Negro Rosario. Es una intervención que se realizó en el marco del 25 de noviembre. La intervención se llama Ni una muerte indiferente, y este 25 de noviembre se conoce como el Día Internacional de la Eliminación o de la No Violencia contra la Mujer, que ha luego sido resignificado para incluir también otras identidades, ¿no? Mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias. No, ahí está bien. Me detengo acá simplemente para decir que el 25 de noviembre es para los feminismos latinoamericanos una fecha importante, específicamente en el continente. En Argentina, de hecho, todos los 25 de noviembre se hacen actividades, manifestaciones, intervenciones para visibilizar puntualmente la problemática de la violencia de género, pero digo que es importante para Latinoamérica porque si bien la ONU recoge después este día y lo hace, de alguna manera lo internacionaliza, la propuesta de constituir este día nace en 1981 en lo que fue el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y es una fecha que conmemora el asesinato, el femicidio de las hermanas Mirabal en lo que fue la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Bueno, en esta ponencia a mí lo que me interesaba compartir con ustedes es poder charlar sobre el lugar que tienen las visibilidades y la potencialidad política que se produce. ¿Estamos bien? Que se produce a partir de la constitución de estas imágenes o dispositivos escénicos que vamos a ir analizando, la forma en que
que propician de alguna manera una determinada apropiación y configuración y percepción de las muertes, los modos en que la violencia se aparece o toma en esas configuraciones y también las maneras de inscripción que tienen estos dispositivos escénicos en el espacio público. El caso de esta intervención, que se llama Ni una muerte indiferente, es una intervención que se hace en el año 2018, como decía, en la ciudad de Rosario, y el lugar fue en la entrada, en una de las paredes de la entrada del edificio de tribunales provinciales, un edificio, digamos, de justicia, en la ciudad de Rosario. Y la acción estuvo constituida, como ven en la imagen, por un montaje sobre un paredón de tantas máscaras como femicidios, travesticidios y muertes por aborto clandestino hubo ese año en el país. Las máscaras, de hecho, son el recurso expresivo central de esta intervención, pero vamos a ver que no es el único. Estas máscaras fueron pegadas sobre una tela negra y debajo de cada una de estas máscaras se dispuso una inscripción en donde se detalló el nombre y la inicial del apellido de la víctima, la edad, el lugar de origen, una inscripción que decía asesinada, la fecha en la que sucedió y algunos datos de qué y cómo. También aparecía si hubo condena del femicida y la cantidad de hijos, hijes que tenía esta víctima. En los costados de esta, a ver, creo que no, después se va a ver en la otra imagen, pero en los costados de esta gran disposición de máscaras se dispusieron una serie de carteles con algunas consignas también vinculadas a la violencia de género, y sobre el piso, delante de las máscaras, se dispusieron una serie de fotografías de mujeres, una al lado de la otra, y debajo de la inscripción, desaparecidas en democracia. Y debajo de cada una de las fotos también el nombre y apellido de la desaparecida, la fecha de la desaparición y el lugar. Mujeres de Negro, que es la organización que realiza esta intervención, es una agrupación internacional que tiene origen en 1987 en otro contexto, porque nace en Jerusalén por mujeres palestinas e israelíes, y según define la organización en Rosario, el propósito central de este movimiento se encuentra en la denuncia continua de la violencia que se ejerce desde los diferentes espacios de poder contra los grupos poblacionales o personas o culturas que están en situación de no poder. En todos y cada uno de estos espacios, y no casualmente, las mujeres son las víctimas prioritarias y mayoritarias de todos los tipos de violencia. Y ahí se detallan, como ven en la pantalla, los tipos de violencia a los que refieren. Es una organización que en Rosario empieza a trabajar a partir del año 2012 y fundamentalmente realiza intervenciones en el espacio público, que son intervenciones que se caracterizan por el color negro y por el silencio, en una especie de visibilización de un duelo. Pero también acompañan y brindan información a mujeres y personas que llegan con pedidos de ayuda justamente ante hechos de violencia. En esta intervención, a ver, ahí se ven los carteles de los que hablaba hace un ratito. Bueno, a partir de estos distintos recursos que utiliza esta organización, hay una apuesta por componer una determinada forma de aparición en este espacio público que plantea una disputa. Es decir, el gesto que tiene esta intervención busca generar visibilidad sobre una determinada temática que es las muertes por violencia de género. Y de alguna manera, con la intervención se busca crear un campo de imágenes que interrumpan un orden específico de significar esas muertes, para asumirlas de una manera distinta y asumirlas sobre todo como un problema político y público. Entonces, a partir de denunciar la trama que opera para que estas muertes ocurran, se propone otro perímetro de aprehensión para esas muertes. Entonces se busca significarlas como femicidios, como travesticidios y como víctimas de abortos clandestinos. Y de alguna manera la pregunta que subyace acá es la pregunta por esa visibilidad, porque las muertes ya son visibles, digamos, esas mujeres aparecen y lo hacen envueltas en bolsas de consorcio, descuartizadas, quemadas vivas. Sin embargo, se trata de una aparición bajo un manto, en algún momento decíamos, ¿no?, de crímenes pasionales, pero también como hechos aislados o como hechos naturalizados. Entonces, estas prácticas estético-políticas de alguna forma lo que buscan es impactar en esa forma de hacer aparecer públicamente esas muertes. En los pisos de politización también que se genera alrededor de las muertes,
y poner en tensión entonces esas significaciones. Hay esta composición que se hace entre las máscaras y las escrituras debajo, es una especie, ¿no?, de epitafio que aparece, pero como un ejercicio de denuncia, ¿no? Por esa justicia que o que no llega, o que es insuficiente, o que llega tarde. Y otra de las cosas interesantes, me parecía a mí, de estas imágenes es que, de alguna manera, la puesta en escena plantea una práctica que no solo pretende producir imágenes como representaciones de una realidad que se busca visibilizar o denunciar, sino utilizar estas imágenes y hacer un despliegue de sus significados y poner en confrontación esos significados, ¿no? Como en una especie de hilo tenso entre no pedirle a las imágenes demasiado, pero tampoco pedirles demasiado poco, ¿no? O sea, las imágenes no dejan de ser fragmentos inexactos, pero tampoco se las puede ubicar solamente en el terreno del simulacro o de las apariencias. Y esto también creo que permite pensar en que la violencia de la imagen es parte del proceso de la violencia. Y en el caso de la violencia de género, esto ha sido problematizado en el sentido de un componente expresivo especialmente significativo en la construcción de la violencia de género, que seguramente muchos conocerán acá, el trabajo de Rita Segato, ¿no?, que ha hablado de que la ocurrencia de formas de guerra en el cuerpo de las mujeres funciona como una violencia que opera de manera expresiva. Y que tiene en Latinoamérica una raigambre específica porque el cuerpo ha sido vinculado históricamente con su significación territorial. Un botín de guerra, ¿no?, tanto en guerras tribales como en las guerras por la conquista, las guerras modernas, digamos, como parte de una extensión de dominio. Sin embargo, lo que dice esta autora es que no se trata solo de una apropiación o de un dominio a anexar, sino que hay una intención de producir ahí un daño. Y ese daño, entonces, no tiene que ver solo con destruir una materialidad, digamos, del cuerpo, sino como un ejercicio de crueldad que tiene una funcionalidad pedagógica, porque sostiene un pacto de poder, un pacto de mandato, un pacto y un mandato de masculinidad, que a su vez camufla y cultiva otras formas de violencia. Creo que algo interesante para recuperar también los activismos, digamos, en Latinoamérica y en Argentina, es que este tipo de expresividad tienen diálogo, entablan diálogos con otras luchas sociales callejeras. Las máscaras han sido un recurso que conformaron los repertorios de protestas sociales en Argentina puntualmente. Caracterizaron las tradiciones militantes de, por ejemplo, los derechos humanos o la violencia institucional. Hay dos autoras argentinas que se llaman Marilé Di Filippo y Moira Cristiá, que estudian los casos de la utilización de las máscaras en distintos colectivos militantes. La estudian en las acciones llevadas por lo que se llamó la Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo, AIDA, una organización que funcionó en Europa. Lo estudian también en las intervenciones realizadas por la segunda desaparición de Jorge Julio López y también en las protestas llevadas a cabo en el caso de víctimas de violencia institucional en democracia en Argentina. Y menciono estos casos porque los marcos de significación y las condiciones de aparición de esos otros activismos entablan conversación con la intervención que yo analizo acá, y es posible esclarecer o construir una genealogía a partir de esta mención. Y nos permiten también plantear algunas cosas que expanden las posibilidades de pensar la intervención que yo analizo acá. En el caso de las máscaras utilizadas por AIDA, que es lo que se ve en este momento, fueron también utilizadas luego en Argentina
Esto es en el caso, esto se realizó en Suiza, pero fueron después utilizadas también en Argentina en la conmemoración de las 40 rondas de las Madres de Plaza de Mayo, en que se utilizaron las máscaras de una manera distinta. En el caso de AIDA, se usó en esta marcha realizada en Suiza, que la idea era visibilizar a los artistas argentinos desaparecidos y a través de ellos también a la desaparición forzada de personas que estaba ocurriendo en ese momento en Argentina. Y ahí lo interesante es que se produjo una tensión entre los rostros estandarizados de las máscaras, porque como pueden ver es la misma máscara que se reproduce, pero a su vez estaban acompañados de los nombres de las víctimas. En el caso de la marcha de las madres, es decir, la apropiación de esto que se hizo en Argentina, también portaron las máscaras, pero esta vez sin señalar las víctimas porque el centro estaba puesto en denunciar el anonimato de los cadáveres en este caso, además de garantizar el anonimato de quienes portaban las máscaras y de alguna manera encarnaban el reclamo, servía también para universalizar, ¿no? Y extender más allá del caso individualizado una situación de desaparición forzada que estaba afectando a todo un cuerpo social. Y entonces creo que a partir de esto podemos pensar o volvemos a esta intervención porque esta intervención también situó en la tensión entre la apuesta por disponer tantas máscaras como muertes por violencia de género, acompañadas de los carteles que daban cuenta de la situación de cada experiencia particular. Entonces hubo ahí una tensión entre la despersonalización y estandarización de los rostros como ejercicio de una denuncia de esta situación sistemática de violencia ejercida sobre cuerpos de mujeres e identidades feminizadas, que se extiende más allá de los casos particulares que se denuncian. Sin embargo, a diferencia de los casos de AIDA y de las madres, no se trata de casos de desaparición. Sí se utiliza el recurso de la individualización de cada una de las muertes en los casos de las desaparecidas en democracia, ¿no? Hay como uno podría desdoblar, ¿no? En múltiples capas esto. Y entonces en el caso de las desaparecidas en democracia, como vemos ahí, sí aparece no ya una máscara, sino la foto de cada una, e información sobre esa desaparición. Es decir, hay una intención de singularizar a cada víctima y reposicionarla en ese espacio público de la que la desaparecieron. Bueno, acá, esto es en el caso, voy a pasar porque si no se me va a ir el tiempo, esto es en el caso de marchas por víctimas de violencia institucional en democracia. Voy a seguir, estos son, es lo que se ve, la primera imagen es el repertorio de protesta vinculado a la segunda desaparición de Jorge Julio López, que acá las estrategias se ubicaron en un intermedio, 5 minutos, en un intermedio, porque si bien en una primera instancia las máscaras tuvieron la cara de Jorge Julio López, se seleccionó una foto que se repitió infinidad de veces. Y luego las máscaras que se confeccionaron en instancias posteriores eran máscaras que tenían la silueta de esta misma imagen, de esta misma foto de Jorge Julio López, pero era solo la silueta. Es decir, dentro era una superficie blanca que en algunos casos se situó una pregunta que tenía que ver con la pregunta de ¿dónde está Jorge Julio López? Y a través de esta pregunta a todos los desaparecidos y desaparecidas que en democracia continuaban sin aparecer. Segunda desaparición porque Jorge Julio López fue desaparecido primero en dictadura y luego cuando estaba siendo testigo de la causa, lo volvieron a desaparecer. Sigue desaparecido. Si bien la intervención de Mujeres de Negro existió una singularización de los casos, como veíamos anteriormente, hay un contrapunto con todos estos otros repertorios, que es que las máscaras no se pusieron sobre el cuerpo de los y las manifestantes, ¿no? Las máscaras en este caso y las fotografías están en un sitio, están centradas en ese sitio, todas juntas y de una manera estática. Y entonces ahí aparece una tensión entre ocultamiento y exhibición, que uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que esconde, qué es lo que se le escapa a la imagen? Porque esa máscara vacía
con la que se remite a una individualidad y a la vez a nadie, en realidad se rellena con todas las caras de todas las personas que pueden ser víctimas en estos casos. Es decir, sobre el cuerpo individual hay un reclamo colectivo. Y a su vez se hace alusión al cuerpo social que se desgarra con cada una de esas muertes individuales. Hay un juego dialéctico entre presencia y ausencia que es una discusión que ha instalado la tradición de lucha por los derechos humanos en nuestro país, y ahí una de las políticas visuales centrales han sido los siluetazos, o el siluetazo y sus reverberaciones, que es, bueno, sí, es la otra imagen que se puede ver en pantalla. Y lo retomo también porque permite extender algunos lazos con lo que acá analizo. El siluetazo brevemente fue una acción artístico-política que se realizó en el marco de lo que se llamó la Tercera Marcha de la Resistencia en el año 83, y consistió, y ahora van a ver las líneas de conexión, en la representación del genocidio perpetrado por el terrorismo de Estado a través de la reproducción de 30.000 siluetas, haciendo alusión a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, con esta intención, ¿no?, de reproducir el número exacto de víctimas para dar una idea de la dimensión del problema. Esta articulación entre ausencia y presencia apuesta, ¿no?, a ese vacío para dejar aparecer a las víctimas de violencia de género en la tensión entre la despersonalización de las máscaras y la individualización de los letreros. Bueno, quería decir algo más, pero esto lo voy a saltear, que es la posibilidad de este tipo de prácticas en donde se reponen historias en el espacio público, es la posibilidad de crear archivos públicos también como una forma de desempolvar la idea de archivo como una colección de datos y posicionarlo en el espacio público, porque además muchas veces, como ven en las fotos de las desaparecidas en democracia, son, y esto teje algunos lazos con la ponencia anterior y con lo que hablábamos en el día de ayer, son muchas veces fotografías de la intimidad de esa persona que no fueron sacadas con la intención de luego estar en un lugar como este. Distinto es cuando son fotos que tienen que ver con con el paso a través de alguna institución estatal, ¿no? Estas son fotos que fueron sacadas en la intimidad de una familia, de una amistad, de una relación, y que después son colocadas en el espacio público. Para hacer un comentario final, simplemente voy a mencionar esto, que es que las máscaras, que yo en este momento estoy analizando solamente esta intervención, que además esta intervención después fue reproducida en otras veces, es un recurso que se utiliza también dentro del colectivo feminista y que ha sido muy utilizada en el caso de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y esto tuvo que ver con un caso que fue el de Belén, que fue una muchacha en Tucumán que fue condenada por un aborto espontáneo, luego fue absuelta. Pero bueno, con la idea de Belén somos todas, en las manifestaciones por la liberación de esta muchacha, se utilizaron estas máscaras con el letrero, Belén somos todas. Lo que ven después en el medio es una foto de un libro, y la imagen que se ve justamente que ilustra el libro es esta máscara, y algo interesante es que este recurso que nosotros acá estamos pensando en la condición artística de estos elementos, pero en ese hilo fino entre el arte y lo político, porque introdujo una cosa más acá, que es que esa máscara, cuando a ella la liberan y los colectivos feministas la van a acompañar en esa liberación y absolución, todas utilizan máscaras blancas para que nadie la pueda reconocer, porque Belén no es el nombre real de ella, es un seudónimo que se utilizó para resguardar su identidad. Entonces cuando la van a buscar, todas en ese acompañamiento utilizan esa máscara para que ni las personas que estaban ahí, ni los medios de comunicación pudiesen identificar quién era ella. Bueno, y finalmente dejo como estas dos preguntas que quedan resonando, que, bueno, una es que estas decisiones estéticas y políticas existe un peligro que es advertido por el autor Didi Uberman, que es el riesgo de las imágenes de perder su capacidad de huella de testigo del horror.
El autor habla de la idea de memoria saturada para pensar en una memoria que ha perdido su efectividad, su capacidad de hacerse legible, esto es, cuando se vuelve una abstracción que no remite a las singularidades históricas que pretende poner en relación. Y ahí queda una pregunta en el aire, que es una pregunta de Sontag, que seguramente conocerán, que es, ¿podemos acostumbrarnos a ver el horror? Fin. Bueno, pues Marina Feliz es profesora de Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Facultad Nacional de La Plata. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Artes. Es profesora adjunta en las cátedras de Historia Sociocultural del Arte y Comunicación y Semiótica para la licenciatura en Artes Audiovisuales. Es también integrante del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano y desde el año 2010 investiga sobre arte, medios y política. Entre sus textos podemos citar, por ejemplo, Arte y medios entre la cultura de masas y la cultura de redes. Y María Florencia Basso es doctoranda en artes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata también. Tiene un magíster en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y es especialista en epistemologías del sur y profesora en Historia de las Artes Visuales. Es docente en epistemologías de ciencias sociales, titular y en Historia Sociocultural del Arte y ayudante, en cuanto a ayudante. Es también integrante del Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano. Ha publicado el libro Volver a entrar saltando, Memoria y Arte en la segunda generación de argentinos exiliados en México en el año 2019. Actualmente participa en un proyecto de investigación sobre artes, medios y tecnologías. Estudió dibujo y grabado y realizó varias exposiciones colectivas e individuales. Su ponencia se titula Del pañuelazo blanco al verde, activismo visual entre la calle y la red, 2017-2018. Y ahora les dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, queremos con Marina agradecerles la invitación en esta bimodalidad que nos permite poder estar presentes, aunque virtualmente. Así que muchas gracias a Luciana, a Caroline por la invitación y bueno, a vos por la mesa y a los que están presentes. Luego también comentarles que voy a hablar un poco más yo porque Marina está con COVID. Resulta que ahora nosotros estamos empezando el invierno, entonces están aumentando los casos de las gripes y el COVID, así que Mari está escuchando, está conectada, pero bueno, anda con la voz un poco tomada y con tos. Así que, bueno, voy a presentar el trabajo. ¿Me escuchan bien, no? Por allá. ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosa me avisan. Bueno, como ya dijeron, la ponencia se llama Del pañuelazo blanco al verde, activismo visual entre la calle y la red, 2017 y 2018. Y bueno, como dice bien el título, es 2017-2018 porque partimos de dos pañuelazos que digamos que fueron muy cercanos en el tiempo, con un año de diferencia. Uno fue el pañuelazo convocado por un fallo del 2x1, como se llamó el fallo del 2x1, que, digamos, en el contexto del macrismo, un contexto de política de un gobierno de derecha, sacaron este fallo que permitía que los genocidas de la última dictadura cívico-militar argentina que estaban condenados pudieran reducir su condena en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, a partir de esto, las Madres de Plaza de Mayo convocan a toda la población, a todas las personas que estuvieran bueno, cercanas en la ciudad de Buenos Aires, a ir a la plaza y llevar por única vez un pañuelo
para poder hacer el gesto, ¿no?, del pañuelazo y levantar todos juntos en ese momento el pañuelo y tomar este tipo de imagen, que vamos a decir que son una imagen píxel, porque estas imágenes luego fueron difundidas por medio de las redes sociales, de los noticieros, de los medios en general. Esto sucedió el 10 de mayo del 2017, este primer pañuelazo masivo, se podría decir, porque después vamos a ver que hubo otros pañuelazos, pero no fueron tan masivos como este. Y luego, un año después, en el 2018, el 19 de febrero, se convoca desde otra lucha, si se quiere, que es por la despenalización del aborto, cuando se presentaba el 7º proyecto de ley en el Congreso. Entonces, la otra imagen que tenemos es de la Marea Verde, digamos, convocada por distintas organizaciones feministas, por distintas militancias para despenalizar el aborto, y se convoca a llevar a los pañuelos verdes y extenderlos también, este gesto del pañuelazo, en el 2018. Entonces, a partir de estas dos imágenes es que con Marina decidimos digamos, encarar este trabajo y preguntarnos cuáles son aquellas correspondencias que se ven claramente, ¿no?, en la imagen, digamos, excepto por que una es blanca, los pañuelos son blancos y otros son verdes. Después, digamos, la acción artístico-política resultan, digamos, tienen muchas correspondencias entre una y la otra lucha. Y por otro lado, también preguntarnos por las diferencias que se plantean, ¿no?, al interior de estas manifestaciones artístico-políticas, y entonces, bueno, como hacer como un zoom en la fotografía y poder ver cuáles son esas discontinuidades, algunas rupturas o cuestiones que se plantean de forma diferente en una y otra lucha. Tanto, bueno, como ya nos hicieron en la presentación, y entre las dos, digamos, tenemos distintos tipos de estudios o hicimos distintas trayectorias con la cual coincidimos en un montón, pero bueno, Marina estudia más lo que es los estudios de los medios, la cultura visual, y yo tengo más formación en lo que es estudios de memoria, ¿sí?, dentro de lo que podría decirse la historia del arte o los estudios visuales. Para la ponencia de hoy, entonces, vamos a hacer primero una pequeña genealogía sobre los pañuelazos, tanto desde el movimiento de derechos humanos, como son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, como tanto el movimiento feminista. Y lo que nos interesa entonces es indagar sobre, por un lado, el rol de las madres como organización y matriz de estas políticas visuales locales, que influyen y alimentan otros activismos en Argentina, como pueden ser en el caso de la Marea Verde, y cómo ellas plantean también formas y estrategias de visualización de estas luchas, y a su vez cómo aparecen nuevos aportes que emergen desde el movimiento feminista en la lucha por el aborto. Y también, bueno, la otra dimensión que estuvimos analizando y viendo es cómo estos activismos, que si bien suceden en la calle, son sin embargo convocados desde las redes sociales y luego vuelven, digamos, podría decirse, a las redes sociales y los medios de comunicación en forma de fotografías tomadas en los espacios públicos. Entonces, cómo aparece un activismo callejero relacionado con un activismo virtual, digital, y por eso es que lo llamamos ciberactivismos. En este sentido, Marina ya ha trabajado más este tema entre estos activismos convocados de las redes, llevados a la calle y que vuelven a las redes. Algunas de las preguntas entonces, como les decía, que nos hacemos es: ¿cuánto hay del pañuelo blanco en el verde? Y viceversa, ¿cuánto hay del verde en el blanco? ¿Qué continuidades, contagios y o rupturas existen entre las acciones visuales de las madres de Plaza de Mayo y el movimiento feminista y la lucha por el aborto? Y lo que nos interesa siempre es ir viendo el carácter identitario, visual y colectivo de ambos pañuelazos. Bien, para hacer una breve genealogía, como les decía, esto es muy breve, ¿no?, como para retomar algo de la historia de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, ustedes ya sabrán que
Es un movimiento de madres que inicia su lucha por el reclamo de los cuerpos o de las vidas, digamos, de sus hijos detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar argentina, y entonces se empiezan a nuclear en la Plaza de Mayo, teniendo en clara, digamos, algunas cuestiones que podríamos ponerlas en términos de tácticas de Michel de Certeau, en el sentido de, se dan cuenta, digamos, que tienen que primero ser muchas, ¿no? que el reclamo tiene que ser colectivo. De hecho, acá tengo una cita de Azucena Villaflor que dice: cuando vea que somos muchas, refiriéndose a Videla, tendrá que recibirnos, ¿no? Dice, bueno, hay una cuestión importante, digamos, en el accionar en conjunto, en visibilizarse como de muchas madres que están reclamando por sus hijos detenidos desaparecidos. Por otro lado, la cuestión también visual, ¿no? Digamos, hacerse visibles, hacerse notar, pero en una visualidad. Esto también cobra mucha importancia para las madres porque empiezan a tener distintas estrategias para pensar cómo tienen que hacerse visibles. Y en este sentido, una de las cuestiones que empiezan a surgir es esta idea de la ronda, que también es iniciado por los propios policías que estaban en la plaza, que le dicen no se pueden quedar quietas, tienen que circular, entonces ellas empiezan a circular en forma de ronda, ¿no? Como para no, digamos, que estar en movimiento continuo, y esto va generando también visualidades performáticas, si se quiere. Y después, otra cuestión que tiene que ver con el hacer visible, y el hacerse visible en lo colectivo, tiene que ver también con aprovechar la prensa de la época, sobre todo la prensa extranjera, que de pronto, digamos, estaba en la ciudad, entonces ellas se presentaban para poder lograr que, digamos, el reclamo que estaban haciendo pueda conocerse en todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, la importancia de la presencia de periodistas y fotógrafos extranjeros no solo las protegía, sino que también les daba la visibilidad que la dictadura y los medios nacionales les negaban, ¿no? A partir del negacionismo de la dictadura. Bien, otra de las cuestiones importantes y fundamentales, de las cuales vamos a ver ahora, es el tema de, como ya conocen, el pañuelo pañal que portan en la cabeza y que, digamos, hace que ellas se nucleen, digamos, con este símbolo que, bueno, ya es mundial, ¿no? El pañuelo pañal de las madres que se ponen para identificarse. Entonces, en este sentido, cito a Lidia Anselmi de Díaz, una de las madres que en una peregrinación a Luján es cuando deciden, estamos hablando en 1977, ¿no? Las rondas empiezan a principios de 1977 y esta peregrinación a Luján es en octubre de 1977. Y en esta peregrinación dicen, bueno, como somos varias madres y va a haber muchas personas, ¿cómo nos podemos identificar? Entonces, lo que va a decir esta madre es, ¿cómo nos identificamos? Porque no todas caminamos al mismo ritmo y teníamos miedo de perdernos. Hubo una madre que dijo, yo me voy a poner un pañal de mi hijo en la cabeza, vamos a hacer todas lo mismo. Y así fuimos todas con el pañuelo blanco a Luján. Entonces, bueno, esta cuestión fundamental y que un poco es matriz de futuras luchas, ¿no? Como podemos pensar luego con el tema de la lucha por la despenalización del aborto, tiene que ver entonces con este gesto de ponerse este pañuelo pañal que las identifique a todas y que las agrupe, que las aúne. Bien. Bueno, además de muchas otras también visualidades, como por ejemplo explicaba Luciana, ¿no? Con respecto al siluetazo, etc. Pero bueno, era simplemente como para tener algunas referencias de lo previo a lo que es el pañuelazo, ¿no? Bien, por otro lado entonces, y ya dentro de lo que fue el pañuelazo del 2017, el 10 de mayo del 2017, lo que decíamos que es un ciberpañuelazo, porque este pañuelazo empieza a gestarse, digamos, dentro de las redes sociales y dentro de la web y los medios de comunicación
a partir de un comunicado de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque en este sentido también aparece una pequeña disputa entre línea fundadora y la asociación, con que habilitaban el uso del pañuelo blanco. Incluso cada persona, digamos, se podía recortar un pedazo de tela y llevar a esa marcha que estaba dispuesta en contra del 2x1, de este fallo. Entonces habilitaba el uso del pañuelo blanco para cualquier persona que pudiera ir a la plaza para hacer este primer gesto, este gesto de pañuelazo colectivo masivo en la plaza y poder, digamos, también tomar esa fotografía, que es una fotografía píxel, ¿no? Porque cada personita ahí con el pañuelo blanco generaba una imagen total de los distintos pañuelos que circularon mucho en las redes. Bien, lo vamos a dejar acá, ahora lo vamos a retomar en cuanto a algunas problemáticas que estuvimos viendo con Marina. Vengo bien con el tiempo, ¿no? Cualquier cosa me dicen. Por otro lado, lo que fue el pañuelazo verde, también para hacer un poquito de historia y algunos puntos centrales en torno a cómo se construyó este pañuelo verde, podemos decir que dentro del Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Rosario en el 2003, es un momento bastante clave porque en ese encuentro se discute mucho sobre la cuestión del aborto en los distintos talleres, y es el primer encuentro donde se va a nuclear este reclamo en torno al pañuelo verde, al uso de estos pañuelos verdes, ¿no? Un tiempo antes, dentro de la Comisión por el Derecho al Aborto, es que deciden darle este color al reclamo, y esta fue una conversación que tuvieron Marta Lanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, y Susana Chiarotti, que es una abogada especialista en Derecho de Familia y Derechos Humanos de las Mujeres, donde en esa conversación por teléfono empiezan a pensar qué color puede tener el reclamo por la legalización del aborto, y empiezan a descartar, ¿no? Dice, bueno, el blanco no porque pertenece a las madres, el rojo no porque es más de la izquierda, el azul no porque es muy nacionalista, bueno, y así llegan a este color verde. Y en ese encuentro que les decía de Rosario, se reparten telas, así en forma de pañuelos verdes, luego de un taller, y en ese encuentro entonces salen las mujeres con estos pañuelos que todavía no tenían la inscripción como la conocemos hoy en día, porque todavía no estaba conformada la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y entonces lo que hacían era escribir a mano alzada algunas de las consignas como legalización, aborto, derechos sexuales y reproductivos, anticoncepción, por el derecho a decidir, despenalización del aborto, entre otras consignas. Acá podemos ver algunos de los ejemplos, ¿no? Después, en el 2005, se realiza una reunión en Córdoba donde queda conformada lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y ya se integra el pañuelo que se conoce hoy más actualmente, que es el pañuelo que está en la segunda fotografía, con las distintas consignas, ¿no? Este pañuelo está diseñado por una artista cordobesa que se llama Roxana Biotto, perteneciente al grupo de feministas llamadas Hilando las Sierras, y que en su momento tenía la consigna anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y luego se amplía esa consigna a educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Voy a mencionar, antes de pasar al pañuelazo del 2018, es que hubo un gesto de pañuelazo también previo, incluso previo al de las madres, ¿no? Nosotros estamos comparando el del 2017 de las madres con el 2018 de la marea verde, pero aparece un primer gesto de pañuelazo violeta en el 2000 en la Conferencia Mundial de la Mujer convocada por la ONU, donde al final de la reunión, digamos, aparece el gesto de levantarse las mujeres y extender el brazo con el pañuelo lila, o pañuelo violeta, digamos, de las feministas. Pero no es en este sentido tan masivo como el que estamos analizando en este caso. Bien.
Entonces, y ya entrando a lo que fue el 19 de febrero, o 19F del 2018, en la ciudad de Buenos Aires, en este caso como les comentaba, se presenta por 7ª vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y para esto se convoca una manifestación en frente al Congreso, en la Plaza del Congreso, donde se convoca este pañuelazo. Ay, me quedan 5 minutos, bueno, voy a adelantar rápidamente. Bueno, en este caso, como les decíamos, también es un ciberactivismo, porque esta convocatoria está realizada por las redes sociales, por los medios de comunicación, va a la calle y luego vuelve a los medios en forma de fotografía, ¿no? Pero bueno, voy a continuar, así no se me hace tan tarde. Bueno, lo que estuvimos analizando con Marina es ver cuáles son esas continuidades que aparecen entre un primer y un segundo pañuelazo, aunque sean evidentes por un lado, ¿no? Por la cuestión del gesto mismo del pañuelazo, que en sí, digamos, en la cuestión central es la misma propuesta. Y esto tiene que ver que, la cuestión explícita de que el pañuelo verde es retomado del pañuelo blanco de las madres, digamos, ellas se inspiran en esos pañuelos blancos de las madres de Plaza de Mayo y abuelas, y a la vez aparecen otras referencias que son las primeras sufragistas españolas que tenían los pañuelos en la cabeza al momento de votar en los años 40, ¿no? Esto resulta interesante también porque vemos cómo también hay, digamos, de las primeras feministas, también se retoma esta idea del pañuelo, ¿no? Digamos, en estas relaciones entre las feministas y los movimientos de derechos humanos hay muchas relaciones. Y otra cuestión importante es que muchas de las pioneras, las pioneras feministas, las pioneras por el derecho al aborto, también comparten digamos, historias trágicas relacionadas con el terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, algunas de las pioneras han sido exiliadas, y en ese sentido, en su exilio, se han formado también desde el feminismo. Y leo, por ejemplo, Elsa Schwarzman dice: las mujeres que volvieron del exilio trajeron las discusiones aquí. Muchas aprendieron de las mujeres europeas de la época que se plantaban para conseguir el aborto. Acá las dictaduras fueron un paréntesis. Todo lo que tenía que ver con los derechos de las mujeres quedó relegado por las luchas nacionales de liberación. Y por otro lado tenemos otra cita de Dora Koledesky que dice: fue en Francia donde se me abrieron los ojos. Conocí a mujeres brillantes. El movimiento feminista tenía una gran vitalidad, gran envergadura. Se hacían reuniones de 500 mujeres en la Universidad de Vincennes, por ejemplo. A una de esas reuniones nos invitaron a las exiliadas para que contásemos lo que sucedía en nuestros países. Cuando vinieron las madres de Plaza de Mayo, revisé en diversos talleres universitarios. Todas las mujeres se reunieron en una especie de teatro, las madres hablaron y una compañera las tradujo. Se hizo una colecta y se publicó una declaración de las feministas en Le Monde. Creo que no se conoce aquí la forma en que ayudó el movimiento feminista francés a las madres. En otra oportunidad, un 8 de marzo, en un gesto simbólico, el cartel de la Rue Bonaparte le pusieron encima otro nombre: Le Folle de la Place de Mai. Bueno, digamos, cómo aparece también, además de esta cuestión más visual, muy parecidas, ¿no? En este gesto también aparece una trayectoria biográfica que están, digamos, atravesando tanto el movimiento feminista como el movimiento de derechos humanos en Argentina. Bueno, y otra de las cuestiones que ahora lo voy a pasar más rápido porque ya más o menos lo expliqué, tiene que ver con esta idea de usar tanto las redes sociales como el cuerpo en el espacio público y luego volver a la red social, ¿no? Esta idea de flash mob que trabaja Marina también viene trabajando ese tema. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una imagen píxel, en tanto que los píxeles podrían ser todos los cuerpos que están ahí en el espacio público, pero que además es una imagen píxel porque se virtualiza? Bien, y por último, y con esto voy terminando, podemos pensar también en qué corrimientos aparecen, o qué rupturas, o qué diferencias entre el uso del pañuelo en uno y otro caso. Entonces,
podemos pensar que el uso del pañuelo blanco de las madres es excepcional, ¿no? Digamos, ellas habilitaron este 2017 que cada persona pudiera ir con su pañuelo y ponérselo en el hombro, ¿sí? Nunca ponérselo en la cabeza, sino en el hombro, otro uso, porque tiene que ver, obviamente, con un pañuelo que fue un pañal de sus hijos. Y esto significa que, que hay una indicialidad ahí del cuerpo de los hijos detenidos desaparecidos, entonces es un pañuelo cuasi sagrado, podríamos decir, un objeto también de ritual. Entonces, digamos, los pañuelos son solo los pañuelos que tienen las madres y las abuelas, ¿no? No cualquier persona tiene un pañuelo blanco, y sus usos están muy normativizados, digamos, se usan para determinadas situaciones, en determinados momentos, no se usa todo el tiempo, digamos, está muy marcado el uso del pañuelo y también tiene una potencia política, claramente a partir de toda la trayectoria que las madres hicieron, digamos, dentro del movimiento de derechos humanos. Entonces, podríamos decir que es un objeto de memoria, un objeto político, un objeto que se usa en una excepcionalidad. Y esto es diferente con respecto al pañuelo verde, que los usos son menos normativos, son más masivos, también son objetos de memoria, pero, digamos, de hecho yo misma, ¿no? Tengo un pañuelo verde, y yo tengo un pañuelo verde justamente porque todos podemos tener este pañuelo, porque no está tan directamente asociado con las víctimas, aunque sí, y acá retomando a Luciana, podemos decir que hay una dimensión luctuosa, ¿no? Que ella lo trabaja, una estética luctuosa, y retomo lo que dice ella, dice: la primera estética en la calle que indagamos se compone de formas de aparición en el espacio público cuya apuesta está ligada al lugar de la víctima de violencia de género y a las expresiones dolientes que ellas se relacionan, en donde la figura del femicidio resulta un elemento central que puede pensarse como piedra angular. Digamos, eso lo podemos pensar en este uso de los pañuelos verdes, pero, sin embargo, habilita otros usos. ¿Sí? No es ese el único sentido, sino que también aparece la idea de la fiesta, aparece la idea del goce, del deseo, como podemos ver en estas fotografías. Pensemos este pañuelo usado como top, ¿no? Digamos, donde se está bailando, hay música, el pañuelo puesto en las manos, en los brazos, en la mochila, etc. Entonces ahí habría una diferencia. Si uno hace un zoom a esas fotografías píxel, imagen píxel, puede ver estas diferencias en estos usos de los pañuelos que cambian mucho. Así que bueno, y como creo que ya me estoy pasando de tiempo, lo podemos dejar por acá. Esa era la idea, digamos, abrir un poco el tema de estas diferencias o estos aportes que se hacen entre una y otras militancias. Bueno, y por último, simplemente dejarles estas imágenes que hablan también de este poder popular, ¿no? Expresado en las calles y en las redes, donde digamos, tanto el poder popular como otras cuestiones terminan, digamos, cambiando parte de la realidad, al menos argentina. Así que, bueno, termino acá. Perfecto. Bueno, antes de darte la palabra, te voy a presentar brevemente. María Ángeles Causa es licenciada en Comunicación Social, maestranda en Estudios Culturales, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Abierta Interamericana. Entre sus intereses se rescatan la vinculación entre género, publicidad e imágenes, investiga la representación de las mujeres y las diversidades de género en los discursos mediáticos, en particular los publicitarios. Es secretaria de Género y Sexualidades de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y también codirectora del Centro de Investigaciones Feministas y de Género y miembro del Consejo Académico del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones y del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Y seguimos con la idea de foto y también de archivo que desarrollaste también tú, Luciana, porque su ponencia se titula Hagamos un archivo,
fotomontajes feministas de pañuelos verdes. Y ahora te dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si allá acá es la mañana y hace mucho frío. Estoy muy agradecida de estar compartiendo este espacio con ustedes, pero más me gustaría estar allá, sobre todo con ese tan lindo menú que compartieron el otro día en el programa. Bueno, habitualmente a mí no me gusta leer las ponencias, pero como sé que los tiempos acá son tiranos y cuando uno está sola frente a su computadora y no está viendo las caras de las personas que están alrededor, por ahí nos perdemos con los tiempos, así que voy a tratar de leer un poquito para no excederme con la presentación. Bueno, como ya me anunció Caroline, en este trabajo me propongo compartir algunas reflexiones realizadas en clave de ensayo sobre una selección de imágenes que fueron viralizadas en redes sociales durante el año 2018, en el contexto de discusión de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, que no me voy a extender en explicar ese contexto porque ya lo relataron tanto ayer Silvina Garrigo como recién Florencia, y Luciana también lo ha contado un poco de qué se trató todo esto. Pero sí, este trabajo particular, que es un trabajo muy chiquito, se inscribe en mis intereses, en una serie de indagaciones que vengo haciendo y que apuntan a describir las constantes y transformaciones en los modos de representación de los cuerpos, las sexualidades y las luchas de las mujeres y otras identidades feminizadas en el contexto de lo que nosotras damos en llamar la cuarta ola feminista. Bueno, en particular, esta serie, que denomino la serie de los fotomontajes, forma parte de un seguimiento que hicimos con una colega de investigación, la doctora Florencia Robeto, del hashtag Que el aborto sea ley, que nos permitió conformar 3 o 4 corpus diferenciados, que exponen diferentes estrategias performático-enunciativas de las colectivas feministas. En función de ese proceso de trabajo, esta presentación oscila entre reflexiones sobre las características particulares de este corpus y una meta reflexión sobre el propio proceso de investigación y delimitación de este mismo corpus. De alguna manera, nosotras siempre estamos con un conflicto cuando desarrollamos nuestras investigaciones, que, como por ahí, a diferencia de la mayoría de los proyectos que se presentaron acá, que tienen que ver con el espacio público ciudadano, con el espacio público real, podríamos decir, y lo pongo entre comillas, que tienen tal vez un inicio y un fin, o un lugar, una ubicación geográfica particular que los delimita. Como siempre estuvimos muy interesadas en los espacios virtuales, en las redes sociales, como nuevos espacios públicos y nuevos espacios de interacción y de activismo político, los límites para poder establecer dónde comienza y dónde termina un corpus, nos llevan a profundas discusiones, digamos, y a muchas muchas dudas sobre cómo establecer esos límites. Entonces, de alguna manera, también la construcción de este corpus encierra o da cuenta o nos permite reflexionar sobre ese proceso de construcción del propio corpus. Bueno, este es el corpus que tengo seleccionado. Son imágenes que fueron recolectadas durante los meses de mayo, junio y julio de 2018, siguiendo ese hashtag, que era hashtag que el aborto sea ley. Son fotomontajes simples, aparentemente. Son personajes históricos o de ficción principal, pero no únicamente mujeres. Son personajes de la industria cultural, a quienes les he colocado el pañuelo verde, que como vimos es el símbolo distintivo de la lucha por el aborto legal desde el año 2003, a través de operaciones de Photoshop. El carácter intencional de las intervenciones fotográficas es notable y es deliberado. Se evidencia, por ejemplo, en la intensidad del verde sobre fotografías en blanco y negro. Hay algunas en color, pero la mayoría son en blanco y negro.
Estas imágenes tienen la particularidad de que no tienen una autoría conocida, identificada. Su agrupación es producto de la búsqueda y de la decisión curatorial, podríamos decir, y lo pongo también entre comillas, de esta investigación. Me interesa reflexionar sobre esta serie porque entiendo que la elección de esta técnica de manipulación fotográfica no es ni casual ni gratuita. Entendemos que forma, contenido, significado, performance, tradición y transformación se entrecruzan en cada imagen y en el conjunto de ellas. Nos preguntamos si estas manifestaciones comunicacionales contemporáneas pueden pensarse como práctica artística e inscribirse en las tradiciones de la vanguardia. Para tratar de responder este interrogante central, apostamos a observar estas imágenes a través del prisma de cuatro ejes, tres que versan sobre cuestiones que podríamos decir tienen que ver con la noción propia de fotomontaje, y un cuarto eje que reflexiona en términos metainvestigativos sobre este proceso de construcción del corpus. Así es que nos preguntamos, por un lado, por los vínculos de estos fotomontajes con la tradición estético-política de la vanguardia. Por otro lado, nos preguntamos por la propia definición del corpus como hecho artístico, es decir, nos preguntamos siempre esto, todo esto que nosotras vemos y que juntamos y que coleccionamos y que guardamos, copiando y pegando, haciendo copy-paste de las imágenes de pantalla, ¿son un hecho artístico? ¿Constituyen un hecho artístico? ¿Cómo se inscriben, nos preguntamos, esos fotomontajes justamente en las genealogías del arte feminista? Y como siempre, o como decíamos anteriormente, nos interesa interrogarnos sobre los paralelismos que hay entre esta decisión de armar un corpus con la decisión que puede tener un artista o un artista cuando genera una obra basada en el impulso archivístico del que habla Hal Foster. Bien. Bueno, las imágenes que voy a ir colocando en realidad es en cada uno de los ítems, es como para acentuar cada una de las preguntas, pero no tienen una relación directa entre lo que reflexiona en ese momento y la imagen. En primer lugar, como decíamos, nos preguntamos si el conjunto de los fotomontajes permite encontrar algo que perviva del espíritu de las vanguardias en esta práctica cultural que se desarrolla en las plataformas de la hegemonía cultural contemporánea, es decir, en las redes sociales. En este sentido, revisamos las características de los fotomontajes en diferentes movimientos y autoras del siglo XX, desde los dadaístas y surrealistas, desde la obra de Anna Hodge hasta Grete Stern. Podríamos sostener que hay dos rasgos fundamentales que recuperan del espíritu de la vanguardia. Un rasgo es la incomodidad que se genera por la persistencia de la impronta indicial que tienen las fotografías, es decir, ese viso de realidad que lleva inscripta la fotografía, de representación de un momento particular, atravesado o que convive con la certeza de la manipulación. Cualquier audiencia contemporánea puede reconocer que esto es una manipulación, pero es una manipulación muy cuidada, no es una manipulación al estilo dadaísta, desprolija, donde se quería mostrar esa intervención, sino que es una manipulación que cuida el detalle, el pliegue, el modo en que se acomoda ese pañuelo en el cuello, en la mano, en el paisaje, sobre el cuerpo de las personas retratadas. Ese juego entre realismo y falsificación histórica, logrado por ese trabajo cuidadoso del montaje, genera esa incomodidad propia de las intencionalidades de la vanguardia. Otro rasgo que podemos encontrar en este gesto artístico es esa noción de reescritura de la historia, esa posibilidad de reescritura de la historia que también se propone en las vanguardias. En segundo lugar, nos preguntamos por la entidad artística de estos fotomontajes, y acá encontramos una paradoja. La paradoja que tienen estas obras es que
manifiestan caracteres que son propios de las obras de vanguardia, ¿no? De las cosas que las vanguardias en la mayoría de sus manifiestos han deseado o han promulgado. Por ejemplo, el hecho de la muerte del autor, la destrucción de la idea de objeto autónomo mercantilizable, del objeto estético como autónomo y mercantilizable, la utilización de materiales no pictóricos. Paradojalmente, son esas mismas características las que le niegan su valor como obras de arte y las ubican en el canasto de las cosas de todos los días, de las bromas, de los memes, de las pavadas que se hacen en las redes. La paradoja es que bastaría una firma de algún artista, algún artista de renombre, para convertir estos ejercicios de Photoshop en una obra de arte. Otra condición que permitiría emparentarlas con el arte de vanguardia es el vínculo entre su valor estético y sus efectos sociales. Estas imágenes de pañuelos verdes participan del proceso de construcción de las subjetividades contemporáneas, que se manifiestan en nuestros diseños cotidianos de cada uno. Todas, todos, todes, a través de la elección de un avatar, una imagen de portada, un estado, cada día y para cada red, asumimos posturas éticas, estéticas y políticas. De alguna manera, también estas imágenes pueden inscribirse dentro de los rituales contemporáneos que tienen la voluntad, o que manifiestan la voluntad de inscribir eso efímero del presente en las redes, lo efímero que el presente en las redes, en una genealogía donde se articula lo personal, lo generacional y lo colectivo. En tercer lugar, nos preguntábamos cómo se inscriben estos objetos en las genealogías del arte feminista. Y en este sentido, consideramos que el uso de la fotografía como materialidad preponderante en las obras de diversas artistas es un rasgo particular del arte feminista, tal como lo sostiene Gabrielle Shore, cuando explica que para muchas artistas, sobre todo en la década del 70, la elección de la fotografía como medio de expresión les permitía inscribir sus obras dentro de un espacio más libre y espontáneo, menos cargado del peso de la tradición y de la historia. Pero por otro lado, otro rasgo que permitiría inscribir a estas obras dentro del arte feminista es esa voluntad colectiva de la vanguardia de cambiar el mundo. La intencionalidad política que tienen cada una de estas obras, que tiene que ver con cuestionarlo todo y que da al arte feminista una identidad común. Me interesa, como decíamos antes, por último, establecer cierto paralelismo entre la tarea curatorial y la delimitación de un corpus de investigación. De alguna manera, el desarrollo de este texto intenta fundamentar esta analogía irreverente. Tanto una operación como otra constituyen tareas de diseño. Ambas requieren de una mirada particular que ponga en conversación una serie de objetos. Objetos cuya vinculación formal, conceptual, epocal, no tiene otro fundamento que un relato posible entre muchos otros relatos. Un relato que no por inmotivado es arbitrario o caprichoso. Un relato que nos conecta también con las teorías feministas del punto de vista, donde ese punto de vista es aquello que le da fundamento al recorte, a la investigación, a la mirada. Recupero de alguna manera esta afirmación de Ticio Escobar, que pone el eje en la decisión de quien construye ese corpus o este archivo. Ticio Escobar habla de la artisticidad, es decir, del carácter artístico de un objeto como una variable que no antecede a la construcción del archivo. De la misma manera, podemos pensar la pertinencia de cada elemento dentro de un corpus. El trabajo de investigación es siempre, de alguna manera, un trabajo de diseño. Entiendo, en consecuencia, que el impulso archivístico generalizado como característica propia de la estética contemporánea no solo acontece como fenómeno del universo artístico. De hecho, gran parte de la tarea de construcción de nuestro corpus de fotomontaje ha permitido hacer físicamente visible alguna información histórica,
frecuentemente perdida o desplazada, para buscar y encontrar un posible portal entre un pasado incluso y un futuro reabierto, que según Foster es la característica de los archivos artísticos contemporáneos. En este sentido, me interesa detenerme particularmente en este fotomontaje. Como ustedes sabrán, bueno, es Eva Perón, digamos el retrato de Eva Perón con el pañuelo verde, también con un pañuelo verde muy cuidado, cuyos pliegues parecen seguir o parecen replicar de alguna manera las torsadas del pelo, el movimiento del peinado. Me interesa detenerme en este fotomontaje, quizás porque es el que generó más polémicas, enojos y resistencias. Hubo quienes lo consideraron una afrenta, hubo quienes la consideran una falacia. Lo cierto es que las críticas ratificaron la politicidad de esta intervención. No importa quién tuviera razón sobre la verdadera, lo pongo entre comillas, posición de Eva Perón frente al tema aborto. El gesto artístico no se propone revelar un episodio o dato que estaba oculto, sino que directamente se plantea reescribir la historia. La polémica evidencia también el carácter subversivo de la técnica de fotomontaje, en tanto y en cuanto no aparecen registros de su uso por parte de sectores opositores a la legalización del aborto. De alguna manera, podemos pensar que para reinventar la historia es necesario adscribir a la idea de que es un proceso en permanente construcción, que la verdad es epocal y colectiva, y que el pasado no es un paraíso perdido, sino un lugar para tomar impulso. La permanente revisión para movilizar a la acción, a la asociación, para tomar ese pasado como ese espacio de encuentro que nos impulsa hacia las transformaciones del futuro, siempre es un gesto de vanguardia y no un gesto que tenga que ver con las posturas conservadoras. En estas intervenciones, que también las hemos llamado en algún momento la saga de las heroínas, y después por ahí cuando conversemos podemos profundizar para no excederme con el tiempo, en por qué oscilamos entre la saga de las heroínas y la saga de los fotomontajes, se produce una apropiación de la historia, pero también se producen relecturas de la ficción en clave política. Dan cuenta de que cada generación reescribe sus heroínas y en esa operación conecta con otras y construye genealogías. De alguna manera, el conjunto de estas imágenes materializa en clave feminista la sentencia de Bronislaw Vasco cuando sostiene que los imaginarios colectivos se construyen en el diálogo permanente entre memoria y esperanzas colectivas. Dice Vasco, una identidad colectiva, construir una identidad colectiva es marcar territorio, definir relaciones con otros, formar imágenes de amigos y enemigos, de rivales y aliados. Del mismo modo, significa conservar y modelar los recuerdos pasados, así como proyectar hacia el futuro temores y esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo soy socióloga, no soy hispanista, pero bueno, voy a intentar estar a la altura de la situación, ¿no? Y estoy encantada porque se trata de las políticas feministas en las universidades. Bueno, voy a presentar rápidamente a Vanessa Vázquez Lava. Es doctora en Ciencias Sociales, tiene un magíster en Investigación en Ciencias Sociales y es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es secretaria de Igualdad, Derechos y Diversidad en la Universidad Nacional de las Artes. Se especializa en estudios de género, sexualidades y violencias. Es investigadora del CONICET, con sede en la Universidad Nacional de las Artes. Ha dado clases de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional del Comahue, en la Universidad de las Islas Baleares en España y en la Universidad de Oriente de Cuba. Publicó varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales, así como en medios gráficos.
Su última publicación es Feminismos, Género y Transgénero, breve historia desde el siglo XIX hasta nuestros días, por UNSAM Edita. Su ponencia se titula La experiencia de la Universidad de las Artes en la transformación desde las políticas de género y el arte. Vanessa, le toca la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Vivian por la presentación y a Caroline y todo el equipo de la Universidad de Bourdeaux-Montaigne, la convocatoria en este coloquio internacional, que estuve mirando algunas ponencias y escuchando la última parte, y me pareció sumamente interesante ese intercambio que se ha hecho entre distintas universidades de los distintos continentes, y las manifestaciones que el movimiento feminista viene llevando adelante puntualmente en los últimos años. La invitación que me hicieron para clausurar esta etapa, este día del coloquio, tiene que ver con contarles las políticas que las feministas venimos llevando adelante en el sistema universitario argentino. Voy a referir en algunos momentos sobre mi propia historia personal, porque mucho de este trabajo de transformación, tanto en la Universidad de las Artes, que es en lo que me voy a centrar en esta exposición, pero también voy a citar algunas prácticas y algunos antecedentes míos en la Universidad Nacional de San Martín, lugar donde estuve trabajando y haciendo gestión por casi 10 años, docencia, investigación y gestión. Y este es un fenómeno que, si bien nosotras podemos, en términos cronológicos, situarlo a partir del año 2014, 2015, donde el movimiento feminista en la Argentina pega un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a la masividad que generó la manifestación, la acción colectiva del Ni Una Menos en las calles, aquel 3 de junio del año 2015, a partir de la mayor visibilización de las situaciones de violencia contra las mujeres y los femicidios en nuestro país. El movimiento feminista en la Argentina es de larga data, aparece a principios del siglo pasado, fundamentalmente con las olas migratorias europeas hacia América Latina y hacia Argentina, un feminismo que se ancló en el anarquismo y en el socialismo, con lo cual tenemos una historia social del feminismo en nuestro país intensa, muy productiva, y que fue transformando y trastocando las instituciones a lo largo de este siglo y una década. En particular, yo quiero hacer un poco de historización para entrar a mi exposición, porque es importante dar cuenta de la genealogía que nuestras praxis actual como feministas universitarias se anclan en esa genealogía de la cual aprendimos, leímos, estudiamos, y en el caso de las universidades, masivamente las mujeres entran al sistema universitario a mediados del siglo pasado en la Argentina. Si bien han habido algunos hitos que marcaron esa incorporación de las mujeres a un espacio altamente masculinizado, esas mujeres que fueron hito a principios del siglo pasado mostraron, desnaturalizaron el estereotipo de la masculinidad y el conocimiento o la profesionalización. Estamos hablando de la medicina, estamos hablando de la literatura, de la enfermería,
etcétera, etcétera. Esa masificación que se da a mediados del siglo pasado generó las bases para que se vaya consolidando y se vaya transformando la institución universitaria, que como ustedes saben es una institución pública, laica y gratuita, en el caso de la Argentina, y que llevó que en años como los años 60 y 70 se empiece a instalar una agenda tímidamente, pero una agenda sobre liberación sexual. Ahí podemos ver un primer momento, un primer hito, donde el feminismo empezó a entrar dentro de la institución universitaria, que para la vuelta de la democracia en los años 80 ya se solidifica y empiezan a aparecer programas, estudios, centros de investigación, con muchas que se exiliaron en el periodo de la dictadura cívico-militar en la Argentina, en los años 70 y principios de los 80, esa vuelta de esas feministas, de esas académicas a las universidades argentinas, vuelve a generar las bases para la producción intelectual y de investigación que proliferó durante todo ese periodo hasta la actualidad. Eso generó un corpus teórico, un corpus de conocimiento situado argentino, y también el trasladar lecturas y categorías europeas, anglosajonas, para las discusiones situadas de la Argentina, que fueron muy importantes. Ahí empezamos a leer el feminismo de la diferencia, el feminismo queer, Teresa de Lauretis, Judith Butler, etcétera, etcétera, ya para los años 90. Y ahí sí me meto en nuestra actualidad. Espera que no puedo pasar la diapositiva. No sé por qué quedó acá estancada. Perdonen, pero voy a ir, por ahí se quedó colgado. Ahí va. Ahí pasó. Bueno, con esa genealogía quiero entrar a lo que estamos haciendo las feministas universitarias, que no solamente nos dedicamos a transformar el sistema universitario, sino que también tenemos distintas aristas, distintos perfiles, somos militantes de la calle, somos investigadoras, somos docentes, artistas, trabajamos y circulamos por distintos ámbitos que nos empapan y que también interpelamos desde nuestra praxis feminista. En este periodo, que podríamos marcar un segundo hito en esa cronología del feminismo dentro de las instituciones universitarias, se articula fuertemente con el movimiento feminista de mujeres y disidencias del año 2015, como les decía, en las calles, peleando por una agenda nacional vinculada a parar con los femicidios, parar con la violencia contra las mujeres y de género, y también por la lucha del aborto legal, seguro y gratuito que venía ya dándose en años anteriores. Ustedes saben que la Argentina también tiene un fenómeno, que son los encuentros nacionales de mujeres, que tienen más de 30 años, que aparecen con la vuelta de la democracia, que es un espacio de concienciación muy parecido a lo que las italianas de la década del 70, la librería de Milán, hacían para poder detectar toda la problemática de las mujeres y politizarla. Con todas esas lógicas y con todo ese bagaje político feminista que muchas generaciones fuimos tomando y aprendiendo, nos instalamos en las universidades para poder detectar la violencia de género dentro de las universidades. Las investigadoras,
Generalmente lo que hacemos es observar fenómenos que están por fuera de los espacios donde transitamos. Por primera vez empezamos a mirar las instituciones donde estábamos trabajando y a identificar el padecimiento de la discriminación y la violencia de género por la condición de mujer, por la condición de identidad de género u orientación sexual. Empezamos a hacer unas primeras encuestas, en el caso mío en la Universidad Nacional de San Martín, una primera encuesta al claustro estudiantil en el año 2016, para detectar los índices de conocimiento y de experiencia de situaciones de violencia de género, y de qué violencia hablamos cuando hablamos de violencia de género en las universidades. En el caso de la Universidad de las Artes, como les muestro en este primer gráfico, lo que medimos, lo que se midió a partir de un censo que se hizo en el año 2018, un poco posterior. Piensen que ya habían pasado 3 años del movimiento Ni Una Menos y aparecieron fuertemente distintas efemérides que fue fortaleciendo esa agenda feminista tanto en las universidades como a nivel nacional, vinculado con distintas temáticas, pero fundamentalmente para trabajar, erradicar la violencia de género como problema social primordial. Acá vemos que en este gráfico el 42% de nuestros estudiantes conoce casos de acoso sexual y de violencia de género en la Universidad Nacional de las Artes. Cuando desagregamos quién perpetra esa situación de violencia, entre quienes se da, la mayoría se da entre docentes hacia estudiantes, y también un alto porcentaje se da entre estudiantes. Este panorama y este diagnóstico ha sido fundamental en la universidad para poder comprender qué tipo de situaciones se estaban dando y a partir de ahí poder crear políticas positivas, políticas de igualdad, políticas contra la violencia de género en el sistema universitario. También se preguntó por el sufrimiento y el padecimiento de la discriminación. Acá el porcentaje se achica, pero es un porcentaje del 14%, en su mayoría mujeres cis, y ese padecimiento se da por la condición de ser mujer en primer lugar, por el aspecto físico, por el origen social y geográfico, por la orientación sexual, y va disminuyendo. Y acá hay 2 cuestiones muy importantes, una que tiene que ver con la especificidad de la identidad sexogenérica, que es la condición de ser mujer en un ámbito artístico. En un ámbito universitario se padece mayor discriminación, y también, en segundo lugar, por el aspecto físico. Y acá traigo una variable y una dimensión que seguramente ustedes han discutido, que en el ámbito de las artes, en el ámbito de las artes performáticas, escénicas, musicales, de danza y de movimiento, el cuerpo es un lugar central. Es un instrumento de trabajo, es un instrumento pedagógico, y ahí se interceptan las prácticas pedagógicas y las prácticas violentas. Y ese fue para nosotras la identificación de la problemática que teníamos que empezar a trabajar en la especificidad de una universidad que enseña distintas disciplinas artísticas. Esta universidad enseña música, teatro, canto, artes multimediales, cine, artes visuales, distintas disciplinas donde la manifestación del cuerpo y la discriminación del cuerpo en tanto cuerpo productivo dentro del campo artístico y estereotipado, donde hay un arquetipo, un modelo a seguir de actor, de actriz, de pintor, de pintora, de escritor, de escritora, sigue estando dentro de la manera de enseñar, la manera de pensar el artista, ¿no? Esa idea de éxito y de trascendencia en el caso de la
la formación en el campo artístico. Como socióloga, para mí era fundamental diagnosticar, mapear, comprender la problemática situada de una universidad, la universidad de la cual yo venía, primero de la Universidad de Buenos Aires, luego basada en las ciencias sociales, el campo de las ciencias sociales, la Universidad de San Martín también de las ciencias sociales. Me era muy extraño el campo de las artes, por lo tanto necesitaba comprender la problemática del fenómeno de la violencia en esa universidad. Y a partir de ese diagnóstico, del año 2018, que eran datos anteriores a mi incorporación como secretaria de la Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad, emprendimos nosotras un diagnóstico particular. Lamentablemente todavía los datos no están procesados, con lo cual no puedo compartírselos, pero trabajamos con este diagnóstico. ¿Y qué fuimos haciendo? Que es un poco lo interesante para discutir entre todos. En primer lugar, si bien cronológicamente esto no está ordenado de manera cronológica, porque la creación de la Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad se creó el año pasado, en el año 2021, a partir de antecedentes que la universidad va a tener de creación de un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación basadas en razones de género u orientación sexual, que se crea en el año 2017, reformula en el año 2019. Este tipo de instrumentos que hoy por hoy casi la totalidad de las universidades públicas argentinas lo tienen, son instrumentos muy importantes porque es la descripción de un procedimiento frente a una situación de violencia o discriminación dentro de la universidad, no fuera, sino dentro de la universidad. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se dirime? ¿Qué modalidades se deben llevar adelante para atender una situación de discriminación o violencia de género? Y otra de las políticas vinculadas más con la formación, con la sensibilización, ha tenido que ver con la adhesión que tuvo el sistema universitario a una ley nacional que se aprueba en el año 2018, que es la ley de capacitaciones llamada Ley Micaela, por una joven que fue asesinada y era una joven militante de un espacio político y luchaba contra la violencia de género y lamentablemente fue asesinada, y su papá promovió una ley para la capacitación obligatoria en los altos poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y eso también el sistema universitario adhirió sumando los otros claustros, es decir, no solamente las autoridades de gobierno y cogobierno de las universidades, sino también docentes, no docentes, estudiantes y graduados, para capacitarse en temas de género y violencia de género contra las mujeres. Estos dos instrumentos, tanto capacitación de Ley Micaela, que fue permeando, que fue dando cuenta, mostrando, visibilizando qué es la problemática, lo importante para un sistema universitario que genera mejores convivencias entre los vínculos interpersonales sexogenéricos, fue generando en distintas universidades, algunas más, otras menos, por supuesto que no es un sistema universitario homogéneo, pero fue generando la necesidad de un espacio que articule tanto políticas de formación, como es Ley Micaela, como estos instrumentos de intervención que son los protocolos. Por eso, vuelvo atrás, en el caso de la Universidad de las Artes se crea a posteriori de esos dos instrumentos tan importantes como protocolos y Ley Micaela, la creación de una Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad. Como verán, es una secretaría que va a tener otras políticas, y ahora sí, a partir de la creación de la secretaría, mostrar políticas de avanzada que tienen que ver con pensar
la problemática de la violencia de género, primero como un fenómeno que se va transformando, como un fenómeno que necesita estudiar las distintas disciplinas artísticas y ver cómo se da en el aula, cómo se dan los escenarios, cómo se dan los ateliers, cómo se dan en los distintos espacios situados, y de esa manera poder volcar esa información a los procesos de formación en el marco de Ley Micaela. Si bien Ley Micaela tiene paraguas conceptuales bien abarcativos, bajar a la especificidad para poder, para poder ser una buena interlocutora de las personas que dan clases y toman clases y trabajan en las distintas unidades académicas, donde la especificidad artística dinamiza ese espacio intersubjetivo entre los distintos claustros e interclaustros. Para ello, armamos un programa de investigación y de formación de géneros, artes y ciencias sociales, donde se financian porque están en proceso de trabajo distintos proyectos, uno por unidad académica, por disciplina, y de música, artes visuales, de cine, de escritura, que den cuenta sobre esta problemática que yo les estaba planteando. Por otro lado, y articulado con el programa de formación, creamos un seminario de formación permanente teórico en temas de género, feminismo y teorías de la disidencia sexual en torno a las artes. Yo creé un seminario parecido en el año 2015 en la Universidad Nacional de San Martín, vinculado a los debates teóricos feministas europeos fundamentalmente, y con algunos módulos latinoamericanos más vinculados a las teorías postcoloniales. Acá lo que hicimos fue ver cómo el campo artístico produjo nuevos discursos feministas a partir de distintos lenguajes, y esto es lo interesante. Y acá vuelvo con lo situado. Si bien hay toda una teorización de género con todas nuestras maestras a lo largo de lo que fue la primera ola, segunda ola, tercera ola del feminismo, acá lo que quisimos hacer es rastrear, identificar, mostrar la producción desde otros lenguajes visuales, sonoros, de danza, teatrales, escénicos, las manifestaciones feministas. Y eso lo pudimos hacer lo podemos hacer en diálogo con los estudiantes que cursan esos seminarios, este seminario, y cómo son interpeladas por Simone de Beauvoir, Lucy Irigaray, Teresa de Lauretis, Monique Wittig, etcétera, etcétera, por esas teorizaciones bisagras en el movimiento feminista. Como les decía, también llevamos adelante una política de producción de datos permanente con una encuesta a distintos claustros, en este caso estudiantes de la universidad, para conocer este fenómeno de la violencia, cómo se va dando, cómo se va transformando. Pongo un ejemplo, el caso de la pandemia generó otro tipo de manifestaciones de acoso sexual a través de los dispositivos virtuales, y con lo cual tuvimos que pensar nuevas dinámicas de intervención diferentes a las que son presenciales. Y otro aspecto que es importante, en la Universidad Nacional de las Artes, a partir de la Ley de Identidad de Género que tiene la Argentina, que ya data de 10 años, se empezaron a identificar muchas transiciones de personas cis a personas trans, mujeres y varonas trans, y personas no binarias. Esas transiciones significan el cambio no de documento, no es obligatorio, la ley lo dice, pero si cambian o no el documento, tiene que tener un impacto en toda la documentación universitaria, registros de todo tipo, con su nuevo nombre autopercibido. Bueno, esto no es tan fácil y no se da de manera tan automática en las burocracias, en las administraciones de las instituciones universitarias. Hubo que hacer una guía
y una capacitación a todos nuestros equipos de gestión para poder garantizar el derecho a esa persona para ser nombrado con el nombre elegido, tanto de forma oral en una clase como en forma escrita en la documentación en las actas, y estamos trabajando para que los títulos también salgan con ese nombre y también con la identidad del título. Pongo un ejemplo, no está aprobado, pero estamos trabajando políticamente y técnicamente para ello. Hay las personas no binarias quieren llamarse licenciade, cambiar la A del femenino o la O del masculino por la E que identificaría a las personas no binarias. Y para ir finalizando, también aprobamos, sabiendo que las personas travestis, transexuales y transgénero son las personas que tienen mayores dificultades para entrar al mercado laboral formal, están en situaciones de mucha precarización laboral, muchas de ellas se ejercen la prostitución, el trabajo sexual. La universidad ahí tiene una tarea pendiente de poder acompañar esos procesos de mayor capacitación y de mayor formación para poder incorporarse al mercado formal. En el mientras tanto, a partir de leyes nacionales y provinciales de que se crearon cupos laborales para la incorporación de personas travestis, trans, sexuales y transgénero a los estados nacionales, a la administración pública. También nosotras en la Universidad Nacional de las Artes creamos ese cupo para incorporar y darles posibilidades y mayor igualdad en la incorporación de personas travestis y trans a los cargos de trabajadoras no docentes en la universidad. Y por último, algo también importante, las licencias especiales que tienen las trabajadoras no docentes cuando sufren una situación de violencia de género dentro de la universidad o violencia doméstica en su casa. Ya terminó. Ya terminó. Y esto es muy importante porque ustedes saben que se necesitan días para hacer las denuncias, para acomodar la cuestión doméstica, etcétera, etcétera, y las licencias es un derecho que las trabajadoras tienen para que no les descuenten los días de trabajo. Y por último decir que todo esto no lo hace solamente la Universidad de las Artes, sino varias universidades. RUGE es una red de universidades que creamos para la igualdad de género y contra las violencias. Es una articulación colectiva de las feministas en el sistema universitario para poder traccionar todas estas políticas de género y poder transformar nuestras instituciones universitarias en instituciones sin violencia de género y cada vez más igualitarias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí terminé. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Aprovecho la oportunidad para comentarte bastante cosas, porque muchas cosas que dijiste me han llamado la atención por mi propio trabajo en la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Burdeos-Montaigne. Pues la primera cosa es a propósito del protocolo para denunciar acoso y violencias. Este protocolo, así como la creación de tu secretariado, parece bastante reciente. Así que, ¿te parece que el protocolo permite una denuncia fácil o ya se está viendo que resulta difícil de denunciar para las estudiantes, así como para la gente que le va acompañando para denunciar? Es que parece que la recopilación de testimonios puede ser algo arriesgado. Y lo vemos en la universidad, que surgieron casos de acoso por parte de docentes, pero que su equipo pedagógico apoyó más a los acosadores que a los docentes que
apoyan a los estudiantes. Así que mi primera pregunta es cómo ves el protocolo, si es demasiado reciente para evaluar sus límites. Bueno, esa mi primera pregunta. Después también un comentario que quisiera comentarte que aquí hicimos una investigación que de momento no está conocida sobre la experiencia de estudiantes trans y no binarias en la universidad y que vamos a implementar talleres artísticos dedicados a gente LGBT a partir del mes de septiembre. Así que también me parece interesante que en una universidad de artes se puede usar el arte también como medio para también crear sociabilidades entre gente joven que puede sentirse aislada por su identidad de la disidencia sexual. Así que también es algo que te propongo como para comentarlo, ¿no? Y quizá última cosa, porque tengo un montón de cosas que decir, pero me voy a limitar, es que quería pedirte si hay una red en Argentina de personas que tienen tu cargo, si es algo que se está montando y cómo también reaccionan las universidades respecto al activismo estudiantil. Es decir, han puesto en marcha protocolos y todo esto, pero en caso de protestas estudiantiles feministas, ¿cuáles son las reacciones? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vivian, por los comentarios y las preguntas. Trataré de ser breve. Me encantaría estar allá para charlar un montón, así que la próxima vez lo hacemos presencialmente en el calorcito europeo. Por más de que haya 45 grados, yo me lo banco, me gusta más que el frío. Bueno, protocolos. Los protocolos hoy tienen aproximadamente en las universidades 5 o 6 años y podríamos estar en un momento de hacer una evaluación. Yo te voy a mandar todo lo que produjimos de impactos de protocolo. En el caso de la Universidad Nacional de las Artes, bueno, como les decía, había una encuesta que yo no tenía tanto procesado, pero les puedo decir que el grado de aceptación del protocolo es de un 40%. Se les hizo la pregunta a los estudiantes frente a una situación de violencia en la universidad, ¿usted dónde iría a pedir información o a denunciar? Y en primer lugar se lo compartirían a un compañero o a una compañera, y en segundo lugar irían al espacio de atención del protocolo, con lo cual tiene una cada vez mayor legitimidad. ¿Por qué es esto? Nosotras trabajamos muchísimo la confidencialidad, muchísimo. Los equipos de atención, que son equipos de psicólogas, pedagogas, trabajadoras sociales, abogadas, sociólogas, antropólogas, trabajamos muchísimo la escucha, muchísimo entender qué es lo que le pasa a la persona que está pidiendo información o está presentando una situación de violencia, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que la institución puede acompañar. Somos muy claras a cuáles son nuestros límites institucionales y remarcamos un montón la confidencialidad. Entonces esto crea una mayor credibilidad del protocolo. Y en otras universidades que conozco, los protocolos siguen funcionando. Ahora bien, lo linkeo con tu otra pregunta o consulta, la última, tiene que ver con espacios de género. Los protocolos no pueden estar sueltos en las instituciones. Tienen que haber, como en el caso tuyo, una unidad de género, en el caso mío, una secretaría de género, que es el cargo más alto. Ustedes saben que las universidades tienen rectorado y secretarías. La Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad es una secretaría que fuese como un ministerio, pero en el caso de, en la situación de universidades, que se sienta en la mesa para discutir todas las políticas de la universidad. Entonces, habiendo un lugar
que está pensando la problemática de género de manera transversal, que pueda cruzar en términos de formación, investigación, intervención, y que los protocolos estén situados ahí, eso le da mayor credibilidad. Y por otro lado, nosotras construimos políticas feministas con los estudiantes adentro, con los docentes adentro y con los graduados adentro, con mesas de trabajo y con los no trabajadores y no trabajadoras también. Con mesas de trabajo, no somos una elite de la gestión, no somos mainstream, somos una secretaría de feministas que fuimos docentes y somos trabajadoras, entonces la interlocución con los claustros es fundamental, y además da gobernabilidad, porque vos a incorporar a los estudiantes a la creación de las políticas y de los contenidos, eso legitima más tus políticas feministas. Y por último, es muy interesante lo de los talleres artísticos, me parece algo también para implementar, como mi formación es muy teórico de investigación en ciencias sociales, a veces me cuesta pensar en otras dinámicas que no sean las dinámicas áulicas de clase. Bueno, esa parte es la que estoy aprendiendo en esta universidad, y RUGE es un espacio donde las feministas de las distintas universidades que están a cargo de secretarías de género, direcciones, programas, comisiones, creamos una red de trabajo, de militancia, de políticas, en articulación con el movimiento estudiantil y también con el claustro no docente y docente. Por supuesto que es difícil el diálogo en algunas ocasiones, algunas universidades tienen mayor diálogo, otro no, también con los sindicatos docentes y no docentes. Vuelvo a decir, somos, en el caso de la Universidad de las Artes, y doy fe que otras universidades también, de mucho diálogo y articulación, una manera de construir política feminista que siempre es con todas las demás adentro de esa creación de las políticas. Y te voy a mandar el material que tenemos para que lo conozcas. Con gusto.